Kodesh, Perashat Shemot, bienvenidos y bienvenidas a nuestro tiempo de estudio de Rav Shlomo Wolbe, Zecher Tzadik Libraja. Al inaugurar un nuevo Humash, se abren obviamente todas las compuertas del conocimiento y de la memoria. Conocimiento y memoria son dos aspectos que van muy encaminados de la mano a lo largo del camino de la vida, pero a veces, obviamente, la memoria tiene que ser realimentada por el conocimiento y no necesariamente al revés. Nosotros intentamos, por cierto, dar un paso hacia adelante, y dar ese paso hacia adelante significa poder concebir de que cuanto más avanzamos por el camino, más tenemos que mirar hacia atrás el recorrido de lo hecho. Rapolve nos está enseñando a lo largo de este recorrido de la Torá del Musar, de aquello que nos puede hacer sensiblemente mejores personas, porque en última instancia lo que importa es eso. Se aplique mucho esta Torá a las instancias preliminares que marcan el pueblo de Israel en Egipto, Bayareu, Otanu, Amitzrim, Bayanunu, como decimos en la noche sagrada del Seder de Pesach cuando leemos la Gadá, y que todo el mundo entiende, y lo vuelvo a repetir, Bayareo, Otama, Mitzrim, Bayanunu, es aparentemente que los egipcios nos hicieron mal y nos torturaron. En realidad, le haría no es hacerle mal a alguien, sino es hacerlo malo a alguien. La tradición rabínica entienden que en el Am Israel deben prevalecer lo que dice el libro de Teilim, Ashere Agever, Ibtach Bashem, feliz del hombre que puede, del hombre, del ser humano en este caso, que puede tener su confianza en Dios. Los Jajamim entendieron que la palabra Gever no es una cuestión de género, es una cuestión de principios morales, de valores éticos. Y eso habla del pueblo de Israel. Gever, Gomble Hasadim, Baishanim y Rahmanim. Tres palabras en tres letras. La Gimel es que el Am Israel tiene una característica, y tal vez estos 3 meses la hemos visto en su mayor expresión. Gomble Hasadim, aquellos que son Gomel Gesed, que pueden dar de sí y pueden dar lo mejor. Pero también son la Bet Baishanim. Baishanim quiere decir que son un poquito personas que son vergonzosas, personas que no son avasallantes, personas que saben escuchar, personas que pueden escuchar. Y eso es Baishanim. Baishan no es solamente el retraído o vergonzoso, que es el perfil de persona que no puede avanzar por el camino de la vida, porque todo lo detiene y todo lo retiene. Baishan significa una condición natural de lo que es saber vivir y no avasallar, no atropellar a nadie. Una lección que en muchos casos una sociedad como la israelí, todavía en conformación, debería aprender. Y sin embargo, los hay también entre ellos, Baishanim. Geber termina con la letra Reish, que es Rahmanim. Y en este caso creo que estamos en la mayor expresión de los Rahmanut, no solamente porque somos testigos de una de las mayores desgracias que le acomete al Israel postmoderno, sino fundamentalmente el Rahmanut significa saber apiadarse, poder tener Rahamim, poder dar de nosotros y mostrar lo mejor. Por eso decía que la llegada a Mitzrayim en este Humash de Shemot
va a arrancar de cuajo estas tres categorías del Geber, de una nación no de hombres, sino de una nación de personas. Y ese Geber, la letra Gimel, la Bet y la Reish, hablan específicamente de Gomblei Hasadim, personas que son donadoras del bien, Baishanim, personas que son vergonzosas, humildes, recatadas, no avasallantes, y Rahmanim, personas que son compasivas. La idea de Mitzrayim fue, como dice la Agadá, que decía al principio, Vayareu otanu a Mitzrayim, Vayanu. La primera parte dice, Vayareu otanu a Mitzrayim. Todo el mundo lee en la Agadot y los egipcios nos hicieron mal. Y después dice, Vayanu, y nos infligieron torturas. ¿Qué es peor, el mal o la tortura? Pienso que la tortura, desde el punto de vista físico, es fatal. Para quien la ha sufrido en su cuerpo, es terrible. Pero Bayareu o Tanu a Mitzrim no quiere decir que nos hicieron mal, sino que nos hicieron malos. Cambiaron nuestra perspectiva de vida. Y por lo tanto, todo exilio, todo destierro, lleva obviamente a una realidad no deseada, que es que yo no soy quien soy, que yo he perdido la condición del ser basal, primario, en la cual fui educado. Por eso no me cabe duda de que este Moisés, nacido en el exilio egipcio y criado en el palacio del rey, tiene dos cosmovisiones. Aquella que mamó del pecho de su madre y de las palabras de su padre y del acompañamiento y del juego de sus hermanos Miriam y Aarón durante su primera infancia, y todo aquello que habría de mamar, comillas, en el palacio del faraón. ¿Qué es lo que iba a prevalecer? La Perashá ya habla a ese nivel de que Moshe Rabenu hizo prevalecer su hogar antes que el palacio. Salió Moisés, salió del palacio a ver el sufrimiento de sus hermanos. O sea que Moshe Rabenu es, ante todo, Rahman, es compasivo. Y cuando tiene que dar su vida por el otro, lo hace. A ese momento, esa compasión, manteniendo su estatus de humildad y no de ser palaciego, el hijo de, comillas, de Matiá, la princesa, la hija del faraón, y por lo tanto, Moshe Rabenu, al exilio de él, al exilio del exilio, porque tenía dos exilios a falta de uno, no nació en su tierra y después se tuvo que exiliar de esa tierra que no era de él. Yo no sé qué es peor o qué es mejor, pero en ese exilio del exilio se va a transformar en un hombre que es Gomel Hasadim. Quiere decir, Gomer Hasadim significa hacer por el otro lo que el otro no lo recibe de nadie. Y así salva a las hijas de Itro de un maltrato de los pastores locales, y así habrá de conducir a las ovejas de su suegro por caminos y pasturas en las cuales, como estudiábamos hoy a la mañana en el Bet Midrash, no tuvieran que robar pastos ajenos. Por eso, cuando estamos estudiando hoy al Rab Volve, de repente llegamos al libro de Shemot y es donde se exponen todas estas realidades que el Rab semana tras semana nos está diciendo. Moshe Rabenu se negó una y otra vez ante el pedido de Hashem, Lejabesh la jaja, ahora ve y te enviaré. Mamás, se negó una y otra vez. ¿Y eso por qué? Porque en última instancia Moshe tenía que operar, como explicaba Rab Volve la semana pasada, en la mayor dimensión de su conocimiento, de su capacidad cognitiva y de su decisión racional en aceptar la misión de Dios. Y para eso, obviamente, eso le marcaba a él ir en contra de su voluntad. Y Moshe Rabenu defiende a ultranza su voluntad.
Mi ani que el eje el paró, Vejioshia et Israel. ¿Quién soy yo para ir al faraón y salvar a Israel? Aprendimos con el Rab Volve que si podemos ir en contra de nuestras voluntades en cosas pequeñas a lo largo de un tiempo prolongado, dice, tenemos que saber que el Yetzer, el impulso, no se va a debilitar. No, no. Al contrario, se va a hacer más fuerte y entonces nos va a atacar con doble partida. Y entonces uno se pregunta, dice Rab, ¿todo lo que hicimos fue en vano? Entonces citaba, estudiábamos la semana pasada, algo que decía el Rab de Salant, Dat Chochmah u Musar, que el secreto del amor entre el alma y el cuerpo pasa solamente por quebrar a ese impulso. La persona piensa que cuando cumple con el deseo del impulso, el impulso lo ama a uno, el impulso del mal, por supuesto. Y eso es un error garrafal, porque el secreto del amor, del impulso del ser humano, es precisamente que lo pueda quebrar a ese impulso del mal. Y cada uno puede sentir por sí mismo, inclusive esa ruptura, ese quebrar del impulso de la forma más simple. Cuando el ser humano escucha el consejo del impulso y sigue el impulso y lo sigue y sigue tras de él, está haciendo crecer a un enemigo atroz. Dice el Jobot Alevavot, el deber de los corazones de Rabbi Bejaye Ibn Pakuda, Hasoné Agadol Sheyesh Lecha Ba'olam u Yetzirja. Yitzreja o Yitzerja. El enemigo más grande que tenés en el mundo es tu impulso, tu instinto. Animsaj Bekojot Nafshecha, que es el que busca permanentemente atraer las fuerzas de tu alma. Y todo lo que yo haga por cumplir la voluntad de mi impulso, me odiará Mishnesina, un doble odio, porque ese impulso del mal desciende y excita e incita, sube, mastín, quiere decir, se transforma en un satán, algo que va a marcar, obviamente, que mis caminos sean dificultosos en la vida. Notel Reshut se toma el permiso de la persona ya ahora no puede decidir por sí mismo, y por último, dice la Gemara, Notel Neshama, te quita la vida. O sea que tenemos obviamente un escenario, decía el Rab de Salant, muy complejo. Y por eso hoy llegamos al cuarto nivel en el cual nosotros tenemos que llegar a la conciencia real de cuál es la tarea. Porque si uno se va a preguntar por qué Moshe Rabbeinu, después de negarse tantas veces, acepta, es porque todas esas veces, y lo entiendo yo, por supuesto, no lo dice Rabbeinu, lo estoy deduciendo nada más, es que todas esas veces está en una lucha interior, o hacer la voluntad de su impulso. Nadie va a pensar que Moshe no tenía impulso, ¿verdad? Porque si pudo salir a ver a sus hermanos, como dije antes, y matar al egipcio, eso es una actitud impulsiva. O sea, no es que lo denunció al egipcio. Fue al palacio y le dijo, señor faraón, este egipcio maltrata a los hebreos. Y el faraón, que le hubiera dicho, bueno, esa es la orden que tiene. Entonces, en última instancia, Moshe Rabbeinu tuvo que actuar por sí mismo. Pudo doblegar su impulso y mató al egipcio. El problema fue al día siguiente, cuando eran los hebreos que estaban luchando entre sí o golpeándose entre sí. Donde ahí no hay uno malo y otro bueno. El problema de los impulsos y el problema de las elecciones no es entre lo malo y lo bueno, eso está claro, sino que aparentemente aparece algo que es totalmente bueno o algo que es totalmente malo. Y uno tiene que saber para qué lado tiene que dirigir su fuerza. Entonces, cuando
el hebreo, identificado con Datán o Abiram, le dijeron, Misamja, ¿quién te puso a ti como juez sobre nosotros? ¿Acaso nos vas a matar o me vas a matar como ayer mataste al egipcio? Y en ese momento Moshe Rabenu siente que debe quebrar su voluntad. ¿Su voluntad cuál era? Aparentemente, la voluntad era ayudar a su pueblo en Egipto. Naturalmente quería ayudar. No sé si ustedes se dieron cuenta. Y entonces tiene que quebrar esa voluntad, que ustedes me dirán, pero era positivo. Sí, era positiva, no me cabe duda, aunque los caminos a veces no son los mejores. Entonces Moshe Rabenu dice, Ajen no da a dabar. Por cierto, la cosa ha sido sabida. No da. Ha sido dada a saber. Dos caminos hay para entender eso que dijo Moshe, pero que tienen que ver con el conocimiento, con la conciencia. Entonces, ¿cuáles son los caminos? Uno, que el faraón ya lo sabe y que es lo cierto, fuero externo, el faraón lo sabe y por eso Moshe Rabenu tuvo que escapar. Porque si no se profuga, el faraón, con todo su imperio, con toda su fuerza y con toda su organización, lo hubiera matado. Pero hay otro motivo interior que estudiamos a lo largo de los 5 minutos de Torah en la semana, que es doloroso. Ajen no da a Dabar. Moshe Rabenu, después de esa discusión con el hebreo, quedó mal interiormente. ¿Por qué quedó mal? Porque ahí Moshe Rabenu, que vivió dotado de un conocimiento mayor, y sus padres y sus hermanos le supieron transmitir con amor todo lo que es el Mamelushon, y eso Mamelushon es una expresión en Yiddish que no tiene que ver con Moshe, pero tiene que ver con el Lashon Ima, el lenguaje materno. Y el lenguaje materno significa todo aquello que tú aprendiste en tu casa. Y aprender en tu casa significa aquellas cosas que tienen una expresión cabal de quién es la persona cuando crece como niño, como adolescente y como adulto y como anciano. Todo vuelve en esta vida, todo, absolutamente todo. Y en este caso, Moshe Rabenu en ese momento se da cuenta de una realidad que lo entristece. Ajen no da a Dabar. ¿Qué es que Ajen no da a Dabar? ¿Qué es que la cosa ahora se ha sabido? Entonces Moshe Rabenu, dice el Midrash, llega a una conclusión fatal. ¿Y cuál es la conclusión? Ahora sé por qué este pueblo está aquí en la esclavitud. Ahora sé por qué no merecen la redención. Ahora sé por qué no. Porque son conspiradores para con sus propios hermanos, etcétera, etcétera. Es doloroso todo esto. Y con ese sentimiento, Moshe se debe profugar de Egipto, ustedes entienden, ¿verdad? Y esto es dramático. A mis ojos, a mis oídos es dramático. Y por eso llega a Egipto y entonces es como olvidar ese mundo cruel, el del egipcio matando al hebreo o él matando al egipcio, y el otro mundo mucho más cruel que es la realidad del pueblo judío que no tiene otra cosa que denunciar la minim, la malshinim, delatar, hablar mal de su propio hermano. Esa no es la naturaleza de Israel, que son Ashrea Geber, feliz el hombre, no hombre. Geber es no hombre, no es una palabra entera, sino es una sigla. Habla de Israel que son Geber, Gimel, Gomble Hasadim, que hacen el bien, Baishanim, son personas recatadas, humildes, vergonzosas, no atropelladoras, para nada. Eso es el ideal. Y la Reish de Rahmanim, personas que saben compadecerse de su hermano y de su prójimo. En última instancia, lo que tenemos por delante es la posibilidad
de que Moshe Rabenu va a llegar al otro oasis en el desierto, donde se ocupa de lo que no se había ocupado nunca, que es ser pastor de ovejas, que pasa a ser suegro de Yitro, que pasa a casarse con Zipora, la hija de Yitro, que tiene un hijo llamado Gereshom, Ger Haiti Be'eretz Nochriá, extranjero fui en una tierra ajena, porque es el hombre de los dos exilios. Nació en el exilio y ahora vive en el exilio. ¿Cómo se sobrelleva eso? Eso es ir en contra de la voluntad. No quería estar ni allá ni acá. Y ahora tiene que aceptar la realidad y tiene que vivir de acuerdo a esos cánones. Hasta que hay algo que cambia la realidad. Una pequeña zarza, un arbusto, un fuego, el ángel, algo que arde y no se consume, y la palabra de Dios. Y la negativa. Claro, ¿por qué no? ¿Cómo no se va a negar Moshe Rabbeinu? De repente los 40 años que pasó, tal vez, le vinieron en un solo instante a su memoria. Cuando Dios le dijo, seguramente, yo pienso, estoy hablando yo, simplemente, perdónenme, dice, Lejabes, lejajá, ahora ve y te enviaré a Egipto para que salves al pueblo de Israel. En ese momento le vino toda la memoria a un solo día. Aquel día que alguien le dijo, ¿quién te puso a ti como juez y parte de nosotros? ¿Acaso me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Las cosas que duelen quedan en uno, no se van de uno. Y ahí Moshe Rabbeinu tiene que aprender a ir en contra de su voluntad. Y por eso tiene que comprender la realidad, conocer la realidad, llenarse de contenidos para la realidad, a tal punto que se anima a preguntarle a Dios, ok, vamos a suponer que yo voy. Y cuando me pregunten de parte de quién voy, de parte de quién le digo, Rabotai, si le vino la memoria de ese judío que le dijo, ¿a quién te puso como juez y parte si me vas a matar? ¿No le quedó la memoria de lo que fue su infancia? Con su papá Abraham, con su mamá Yochebed, con su hermana Miriam, con su hermano Aarón. No prevalecía eso. Y por eso, ¿cómo le responde Dios? Cuando él dijo Moshe, Moshe, y Moshe se queda atónito, y Dios le responde, yo soy el Dios de tu padre. ¿Sabes qué? Hay un Dios. Tu padre te lo contó. Y entonces ahí comienza otra vez el camino de ese conocimiento único. Yo sigo pensando que este libro es apasionante para poder estudiarlo y para poder aprender nuestra emuná peyutá, nuestra emuná más simple. Hacer el equilibrio entre aquello que uno recibió, si lo recibió, o aquello que uno pudo desarrollar a partir de su propio desarrollo y no confiar en el propio desarrollo, por favor. No confiar, sino dirigirlo siempre hacia un cauce en el cual siempre tenga con quien hablar ese propio desarrollo. No ser jajam beatzmo. Moshe Rabenu no era jajam beatzmo, no era sabio por sí mismo, no se declaró autosabio. Al contrario, parece ser un ignorante que no sabe cómo es que Dios no tiene nombre. Y sin embargo Dios le va a complacer con el nombre. Y entonces aquí, en nuestro cuarto escenario y último del tema del conocimiento, nos dice el Rab, en un solo tema o un punto particular hay que tratar de entrenarse, de hecho, para ser una persona consciente, barda'at, tener conocimiento. Uinyan ha'etza. Veamos entonces el tema del consejo. Consejo. Dice que la costumbre de la gente es que quien tiene alguna duda va inmediatamente a consultarle a un amigo o a quien es más experiente que él o más grande que él, en este caso en edad, sin pensar por sí mismo cómo poder resolver la duda. Y lo que dice Rab es una realidad.
no me animo a resolverlo por mí mismo. Necesito alguien de afuera que me ayude. Estos son como los sueños del faraón, creo yo. Él sabía perfectamente lo que había soñado. Lo único que necesitaba era que venga alguien de afuera y que le diga, usted soñó esto. Y él diga, claro, eso es lo que sé. Pero los hechiceros del faraón decían, usted soñó con esto, la riqueza, 7 imperios, 7 batallas, 7 hijas. Nada que ver. Él sabía muy bien lo que tenía. Entonces yo, cuando tengo alguna idea, busco el consejo, una duda, busco el consejo. Y también a quien se le presentó en la vida alguna dificultad, problemática me refiero, en su estudio, busca inmediatamente en los mefarshim, en los comentaristas. No entendemos una palabra, vayamos a la traducción, a Rashi, a Ibn Ezra, a Ramban. Yo sé que no todos tenemos versatilidad, pero hoy tenemos todos al alcance de la mano. O Sheurim, o eventualmente un Humash, donde está traducido por lo menos Rashi. Entonces uno puede ir a estudiar Rashi, y sí, Rashi se dirige o se habla de este tema. Esa persona que acostumbra a actuar de esa manera, dice, "Ah, nunca va a ser Bardaat, nunca va a llegar a ser una persona de pleno conocimiento. Siempre estará sentado en la mesa de los demás para sus temas. No lo tomen a mal. El Rab no está diciendo que ser dependiente eventualmente está mal. Bueno, ¿cuántas personas acuden frente a una duda? ¿Cuántas personas en el estudio pasa que preguntan o van a ver al otro o van a ver a un comentarista? Yo lo que creo que Rab Volve lo que está diciendo es que hay un momento que hay que crecer. El crecer significa cómo resolver mi intríngulis eventualmente y no estar dependiendo del otro. No está mal la idea. El tema es que hay que animarse a esa idea. Eh, eh, una cosa es consultar con su rab, etcétera, por temas inherentes a la vida en general. Y otra es cómo resolver determinadas cosas en las cuales me imagino que la persona de turno a la que vayan a consultar te decir, mira, es un tema muy personal. Yo creo que yo pienso, si yo me pasaría a mí, diría A, B, C. Pero en última instancia, lo importante es que la persona lo decida por sí mismo. Entonces el Rab dice, "Keitzat ya'aseh Adam ka'asher yesh lo safek?" Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo debe ser la persona cuando tiene dudas? El que tuvo todas las dudas en nuestro Humash Shemot al principio de la perashá nuestra es Moshe Rabbeinu. Sí, 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 sí. El hombre más grande, el profeta mayor de todo Israel, está repleto de dudas. Y yo digo, chapeau, me es tan útil saberme que Moshe Rabbeinu tuvo dudas, como las tuvo Abraham Avinu, ¿no? Cuando Dios le prometió descendencia y Abraham dijo a Dios, en forma un poquitito desprejuiciada, o no, justa, desprejuiciada iba a decir, Lu Ishmael y Faneja. ¿Me estás hablando de qué? De Isaac, de un hijo. Ojalá que Ismael sobreviva adelante. Me parece duro lo de Abraham, pero así todo, está bien que se expresa, porque al final de cuentas todo lo que tenemos que hacer es buscar una expresión del corazón. ¿Qué hace la persona cuando tiene una duda? Dice Rab Volve, Yahshov davka beatzmo, deberá pensar precisamente por sí mismo, Bellevararle atzmo, y deberá aclararse a sí mismo todos los aspectos ligados a ese tema. Y después deberá sopesar las cosas de Kovedrosh, deberá sopesar todas las cosas y deberá analizarlo con una mente sensata, equilibrada y definir yajría. Solo cuando él en sí mismo llegó a una conclusión, atención,
Tú llegaste a la conclusión. Ahora sí, ve y pregunta a los demás si la conclusión a la cual llegué es correcta. Qué bonito. Y así lo hace en la Gemara. Dice Yamot Kodem Beatzmo Letaretz Kushiyatu. ¿Estás estudiando? Primero tenés que tratar de resolver esa dificultad contigo mismo. ¿Verdad? Que ayer alaba Yadó. Y cuando entendiste la Kushiyá, cuando entendiste la dificultad, anda a ver a todos los demás libros o consultar con el Rab sobre qué trata esa Kushiyá que no la entendí. ¿Saben lo que es esto, no? Esto se llama crecimiento, cual y cuantitativo. Dice el Rab, es maravilloso. Y es leair kan al davaramo. Ahora, debo decirte algo aquí, llamarte la atención sobre algo verdaderamente profundo. Está escrito, como dice el libro de Mishle, hermosísimo, capítulo 19, si no me equivoco, Rabot mahashavot belevish, ba'atzat Hashem itakum. Infinitos y numerosos son los pensamientos en el corazón del ser humano. Y el consejo de Dios será el que verdaderamente prevalezca. Hermoso versículo. Entonces, dice el Rab Volve, nosotros deberíamos entender que está renovándonos a nosotros Shlomo Amelech, de bendita memoria, con esto. Solo que los pensamientos del hombre de repente quedan anulados una y otra vez frente al consejo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Tú pensá, y al final lo que se va a cumplir es lo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. A los de Pashot dice. Eso sería la explicación más simple. Pero dice, ¿sabes qué? La explicación esta es así. En medio o dentro de todas esas multiplísimas pensamientos que tú piensas sobre un tema, existe una, una machshavá que es el consejo de Dios, porque de la boca de Dios vienen el da'at, el conocimiento, y la tebuna, y la sabiduría, la comprensión inteligente. Qué bonito. Rabot Mahashabot Belev Ish. 1000 pensamientos tenés. De los 1000, hay uno que está encarado en dirección a esa decisión, a ese consejo de Dios. Veyesh Adam Lachtor Bechol Kojo. Y el esfuerzo que tienes que hacer es con todas tus fuerzas para poder discernir entre todos estos pensamientos propios que yo tengo y que tú tienes, cuál de esos es el consejo de Dios. Si la persona tuvo verdaderamente suerte en poder descubrirlo y va a ser de acuerdo a eso que le ha sido aconsejado, entonces, que fiche y ya etcétera, la providencia de Hashem, y Takum, va a tener cuerpo, va a levantarse, va a tener existencia. Deben tomar, y se revuelve, ok, entonces tú que estás pensando lo que te digo, y si tú me dices, ok, dice, Mahidush, ¿qué me estás diciendo de nuevo con todo esto? El Rab vuelve, dice, te pregunta y lo responde. Todavía, dice, ¿qué novedad me estás dando? Todavía, sigue la pregunta. Llena vos, yo voy a estar súper confundida, como un laberinto para saber, hallar el consejo de Dios. ¿Y sabes qué? Dice Rab vuelve, te voy a decir que el Hidush es lo nuevo, la novedad de todo esto, ¿sabes cuál es? Y nada vara poreach ba'avir, que la verdad no es algo que sobrevuela en el aire. Ve'ein magi'im elea beofen shri. Y tampoco se puede alcanzar la verdad en forma caprichosa. La verdad, mis queridos,
Es un capítulo para estudiarlo todos los días. Y Metziut Beleva Adam. La verdad es una realidad en tu corazón. Ukmo Shanu Metzubim. Y como estamos ordenados distinguir entre lo puro, Benata Orlan, lo que es puro para nosotros y lo que es impuro para nosotros, que esa Abdalá, que esa distinción entre ellos es como un fino cabello. O sea, la diferencia entre eso totalmente puro y totalmente impuro es un fino cabello, no es más grande que eso. Así lo dice eh, Yehuda Sehará, la Gemara de Kiddushin, para que sepamos. Así tenemos que aprender y entrenarnos a distinguir entre esos múltiples pensamientos que son nuestros y el consejo de Dios que anida, vive dentro de nosotros. Yo lo sé, dice el Rab, esto no es fácil. No, no es fácil entrenarnos en todo esto y estudiar a ser como esto. Tal vez necesitamos esforzarnos muchísimo por espacio de años hasta que tengamos esa distinción. Pero el Bardat, Loni e Adam, Bekurs Mezorat. Para ser Bardat, para ser una persona sabia, racional, no puede hacerse ningún curso acelerado. No podemos hacerlo eh, ser humanos en un curso de acelerado. Hoy en día todos se hacen cursos acelerados, ¿no? Entonces, por lo menos en mi época de adolescente era todo curso acelerado. Eso puede ser en cualquier oficio, aprendizaje, carrera también, ¿por qué no? Pero en ser persona no hay curso acelerado, créanme. Al derech ze yesh gam ken lageshet lekayem, y dice, y si estás de acuerdo, entonces también desde este camino, de esta forma, tenemos que aproximarnos para cumplir Umetek re'eu me'atzat nefesh. Decía, grandes son los pensamientos, muchos son los pensamientos y el consejo de Dios habrá de levantar. Y después dice el Mishlei, más adelante, Umetek re'eu me'atzat nefesh. Y la dulzura de su prójimo, que un consejo para el alma. ¿Qué significa esto? Dice Revolve, versículos selectos. El tema del consejo es de los caminos de Gemilut Hasadim. Quiere decir, el consejo forma parte de lo que nosotros decimos Gemilut Hasadim. Shabbat Shalom se no lea, y tuvo que ir para no. Entonces, no está aquí. Gracias, Lea. Perdón. Entonces, dice la dulzura de tu prójimo que el consejo de tu alma, del alma. El tema del consejo está tomado como si fuera Gemilut Hasadim. Es un acto de bondad que solemos hacer, pero no lo explicamos a él, Beba'adim, Shel Gesed. No lo explicamos en conferencias, en estudios programados y sucesivos de Gesed, porque el lugar del Gemilut Hasadim está acá, en este tema único. Dice el libro de Mishle, capítulo 20, versículo que lo adoro. Maim amukim atzat belev ish, beish tebunot delena. Aguas profundas son el consejo en el corazón de una persona. Quiere decir, cuando alguien viene a hablar contigo y tú vienes a hablar con alguien, estamos para escuchar Maim amukim, aguas profundas, beish tebunot y delena. Solamente el hombre de conocimiento, de percepción, va a poder abrevar esas aguas. Eitzá, el consejo es el conocimiento, escribe el Gaón de Vilna. Beish Tebunot, y el hombre de Tebunot, Tebuná significa el hombre que comprende inteligentemente lo que estamos llegando a plantear, es que entiende algo que puede deducir una cosa de otra. El hombre inteligente que discierne y es siguiente, la alcanzará.
Rab Wolbe te dice, mira, no tenés que sacar consejos como si fueran, no, sacarlos uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Hay que pensar cuando alguien viene a pedirte un consejo o para salir de la duda. No seamos tan apresurados, no seamos tan pesdidim, como se dice, con la palabra. No seamos así. No es bueno, dice el Rab. Al contrario, dice el Rab, no saquemos consejos así, no sé la palabra exactamente en este momento. Liflot. Liflot es como expulsar. Hay que profundizar muy ajustadamente y muy bien hasta que el Todopoderoso, bendito sea, Meir Enaim, nos ilumina los ojos, legalota itzane jonale jaber, hasta que podemos resolver un consejo correcto para nuestro prójimo. Beaitza, motze adam, rak bein keinosh. Y ese consejo, dice Revolve, ¿sabes dónde lo vas a encontrar? En lo más profundo, recóndito de tu alma. Es decir, no seamos superficiales. Saber escuchar y después pensar bien lo que hay que decir. El que vino a preguntarte necesita de tu verdad, de tu gesed. Y esto no es para terminar rápidamente. Si es una carta, te escribe de una vez. Si es un certificado, de una vez. Si es una cuestión del alma, no se puede hacer sino lentamente. Y aquí dice Rab Volve, terminando con este tema del Da'at, el conocimiento. Tenemos un espacio muy ancho para poder estudiar y entrenarnos. Nuestras dudas, nuestras dificultades, nuestros consejos, en todos tenemos que ir en el mismo camino. ¿Cómo? No correr. Lola Rutz Miyat la Ajerim. No tenemos que ir corriendo hacia los demás para preguntar, sino primero esfuérzate muy bien, tú por ti mismo, hasta que llegues a aclarar debidamente la cosa, que tú la tengas clara. Y después de eso, vamos a preguntar a los demás para poder discernir nuestro camino, si es recto y cómo llegar a él. Estos temas pasan, dice Ravolve, sabes, todos los días. Y tenemos que entrenarnos en esto por lo menos 3 veces al día a lo largo de una época súper extensa. Más aún, Lejaben Bimbiuhat Beatá Jonen. Tengamos que poner, ante todo, nuestra mayor intencionalidad en la cuarta brajá de la Amidad. Esta que decimos 3 veces al día, cuando terminamos las 3 primeras, que son constantes, la cuarta dice Atá Jonen de Adam Da. Tú agracias al ser humano con conocimiento. Esa es la primera brajá después de las 3 primeras. ¿No es significativo? Dice Rab terminando este momento, y ahí razón, quiera Dios, sea la voluntad de Él, Sheba'adim me'atim El y Azru lanu liknotah. Que todas estas pequeñas conferencias y escritos nos ayuden a nosotros a adquirir el conocimiento. Adat, dice, ¿acaso sabemos que el Dat es Hakol? Hakol es todo. Y así dijeron nuestros sabios de bendita memoria. Hoy estaba hablando de esta Gemara, Nedarim, Bejoser Kol, Rab Nachman Amar Belo Da'at. Dice que cuando la persona se quedó Bejoser Kol, cuando se quedó sin nada, no es que se quedó sin nada materialmente, sino, Rab Nachman explica en la Gemara, Belo Da'at, y se quedó sin esa capacidad de estudio, de esa capacidad instructiva para sí. De Maharaba Ambru, de Dada de Beikula, de Loda Bei, Mabe. Dice, en aquella persona que está el conocimiento, está todo. Y donde no está el conocimiento, ¿qué hay en él? Por lo tanto, entendemos de que este es lo significativo de este tiempo,
en el cual hoy cerramos también este capítulo del conocimiento y tratando de, por sobre todas las cosas, mis queridos y queridas, de, de poder crecer genuinamente. No ser dependiente. Primero, tratar, como decía el Rab, de buscar el recurso por nosotros mismos. Cuando ya tenemos, como el faraón sabía, ¿no? De sus sueños, salvando la distancia, entonces ir en búsqueda de otra realidad. Ir en búsqueda ahora de esa respuesta que, que pueda ser acorde a lo que yo siento. Shabbat Shalom, Mevorach, que tengamos un hermoso Shabbat. Inauguramos el Humash de Shemot, inauguramos el anuncio de un nuevo mes. Si Dios quiere, el próximo jueves es Rosh Chodesh Shevat. Quiera a Kadosh Baruj Hu, regalamos también la posibilidad de ver un Israel en paz y que todos nuestros hijos, los soldados, eventualmente puedan volver aquí rápidamente y que en paz y a sus propias casas. Shabbat Shalom, Uboraj. Gracias a todos por vuestro saludo, por vuestra participación, hacerse de un lugar. Lomo Ban Meelav. No todo está comprendido y todo tiene que ser así. Pero esta es la realidad y agradecerles a ustedes vuestra presencia. Shabbat Shalom. Gracias y nos vemos si Dios quiere la semana próxima.